Hace años me regalaron 2 libros, la gente que me conoce bien sabe perfectamente que me encantan los libros. Uno de ellos fue La meditación de Brian Weiss y el otro fue El poder de la hora de Edgar Tolle. Y la verdad que lo interpreté como una indirecta bastante directa que venía a decirme: Rosana, por favor, ponte a meditar, pero ya. Considero, como seguramente que mucha gente, que la meditación es el ABC del autoconocimiento. Igual que cuando empezamos a ir al colegio, una de las primeras cosas que nos van a enseñar va a ser a leer y a escribir, y es súper importante que incorporemos eso para luego seguir avanzando, pasando de curso o adquiriendo otra serie de aprendizajes más complejos, pues de igual forma la meditación es el ABC del autoconocimiento, porque si realmente queremos saber lo que somos, es muy importante que conozcamos el funcionamiento de nuestra mente dual y nuestro ego, y que vayamos quitando capas de programación de todo eso que nos han dicho que somos, pero en realidad no somos en esencia. Me gustaría comentaros algo, sobre todo para todos esos que seguramente que estéis empezando a incorporar o a querer incorporar la meditación en vuestras vidas. Y bueno, pues sobre todo si en un primer momento veis que tenéis algún tipo de resistencia, ¿no? Os cuesta incorporar el hábito. Y bueno, pues está claro que aunque sea una práctica muy beneficiosa, pues cuando no estamos acostumbrados es como todo, los seres humanos somos animales de costumbres, y cuando hay algo cuando no estamos acostumbrados a algo, aunque pueda ser muy beneficioso para nosotros, pues al principio es normal que nos cueste. Os comento que yo cuando empecé a meditar tuve bastantes resistencias como para incorporar la meditación en mi vida, y que al principio yo creo que incluso sufría más de lo que disfrutaba. Y fíjate, es curioso y paradójico, ¿no? Una práctica que está ahí para enseñarnos a ser más felices y a estar más en calma, al principio parece que nos cause sufrimiento. Vivimos en una sociedad capitalista que nos ha metido un poco en la cabeza, ¿no? Que todo es productividad, que todo es estar en activo y todo eso. Entonces, que de la noche a la mañana, de estar programados de esa forma, venga alguien y nos diga que hay que parar todos los días X tiempo para simplemente no hacer nada, es como que eso nos provoca como una especie de disonancia cognitiva, como decir, pero bueno, yo al principio realmente pensaba, pero bueno, ¿y a mí esto qué me va a solucionar? Lo veía como una pérdida de tiempo incluso, ¿no? Incluso me ponía de los nervios estar ahí parada como una hora meditando, observando la respiración, diciendo, pero con la de cosas que tengo que hacer y aquí respirando, es como que no me lo puedo creer, fijaros. Y al final realmente la felicidad no nos la va a dar el hacer, no la va a dar el ser, y es súper importante bajar el ritmo y bueno, pues dedicarnos todos los días, aunque sea media hora, a nosotros mismos. También otra de las cosas que me producía sufrimiento era porque me recuerdo que al principio de empezar a meditar me apunté a un centro de meditación y yoga. Había distintos horarios, ¿no? Y la meditación pues era una hora, ¿no? Allí te juntabas en una sala con muchísimas personas y te sentabas en postura de loto, porque es que es verdad que muchas veces se asocia la meditación como a estar en postura de loto. Te imaginas a un yogi y dices, pero bueno, yo eso no lo voy a poder hacer porque yo no soy nada flexible, por ejemplo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, pues es un poco mi caso, no soy una persona especialmente flexible, entonces el estar una hora sentada en postura de loto, pues a mí, por ejemplo, me pasaba que pues a los 15 o 20 minutos me quedaba durmiendo, que es algo que le pasa a mucha gente. Se me dormían las piernas, me empezaba a doler el cuerpo, al día siguiente era como que tenía agujetas y yo decía, Dios mío, pero no es posible que esto me vaya a cambiar la vida mejor. Pero bueno, deciros que hay muchas y diferentes formas de meditación y que al final se trata de adaptar, de que cada persona lo adaptemos a la que mejor nos venga. No se trata de, que no es una cosa que está ahí para sufrir, que es todo lo contrario. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que no te adaptas a la postura de loto, pues simplemente decirte que con que te sientes en una silla, te tumbes en una cama, incluso tampoco hace falta. Llega un momento que a lo mejor meditar simplemente es autoobservarte en cada momento. E incluso lo puedes hacer fregando los platos, cuando estás en el trabajo, etc. Simplemente es poner atención y eso es lo primordial, estar alerta
de cada uno de tus pensamientos, sensaciones en el cuerpo, emociones o lo que sea. ¿Qué es la meditación? La meditación, bueno, se puede definir de múltiples maneras, pero así como para que se entienda fácil sería pues dejar de identificarnos con nuestra mente o con nuestros pensamientos. Si una persona, por ejemplo, no tiene incorporada la meditación a su vida, pues realmente estamos tan identificados con la mente, con el personaje, con el ego, que vivimos desde ahí, ¿no? Y entonces nos creemos nuestros propios pensamientos, nos creemos lo que nos dice la mente. Y realmente no somos libres. Pero cuando empezamos a meditar, pues nos hacemos conscientes de que no somos la mente, sino la conciencia que observa y que está como por detrás del pensamiento. Y entonces ahí pues ya podemos estar observando nuestros pensamientos, podemos estar observándolos y de esa forma podemos transformarlos y podemos, por ende, transformarnos a nosotros mismos. Pues un poco a través de la respiración, pues también ver un poco, poner conciencia en el cuerpo, donde hay dentro del cuerpo algún tipo de bloqueo, algún tipo de estrés y cosas por el estilo. ¿Para qué nos puede ayudar a la meditación? Dios, no os podéis imaginar cuántas ventajas tiene meditar e incorporar la meditación en nuestra vida. Es que ya lo está descubriendo tanta gente, hay tantos estudios, incluso que te puede incluso cambiar, moldear la neuroplasticidad del cerebro, que ya hay muchísimos médicos que lo incorporan, o sea que tú vas a una consulta médica y antes de medicarte te recomiendan la meditación. Hay muchos psicólogos, cada vez más, y eso pues a muchos nos da esperanza en que de alguna manera con este tipo de prácticas se va a crear una sociedad mucho mejor, eso esperemos, ¿no? ¿Para qué nos puede servir la meditación? Para vivir mejor, para vivir más en paz, para vivir más tranquilos, más sosegados, para vivir sin tanto estrés y sin tanta ansiedad, y para estar sobre todo, vivir más tiempo en el presente, que es donde tenemos que estar. Y la meditación también nos vale para reencontrarnos con nuestra esencia, con nuestra verdad, porque la verdadera causa del sufrimiento de los seres humanos es la separación, es el ego, es la identificación con la mente, es la principal causa de sufrimiento de los seres humanos. Entonces, el poco a poco ganar en autodominio, en autocontrol, ser más consciente de lo que somos, ir hacia nuestra verdad y tener pues más calma mental y una visión más profunda, porque al final interpretamos la vida o a los demás. Dicen que no vemos el mundo como es, sino como somos, y que no vemos a los demás como son, sino como somos. Estamos totalmente proyectando, porque al final todo se trata de dentro hacia afuera. Entonces, cuando una persona por dentro no está en calma, está en conflicto constante por sus pensamientos negativos y sus emociones negativas, pues imaginaros qué mundo, con esos cristales, con qué gafas está mirando el mundo. Pues al final está en guerra con todo, está en guerra con el mundo, está en guerra con cada una de las interacciones, porque está en guerra consigo mismo. Sin embargo, a través de la meditación va a poder hacerse consciente de todo eso, de su mundo interno, y es la mejor forma de empezar a cambiarlo, ¿no? Entonces podrá pasar fácilmente de esa baja vibración, de esos pensamientos tan negativos, a poco ir subiendo la vibración, porque va a mejorar su estado emocional y sus pensamientos, y realmente tenemos la posibilidad de hacer eso, hasta que llega un momento que con el tiempo y la práctica ves que como tu estado interior mejora, pues el mundo empieza a ser mucho más agradable y llevadero. Entonces es como que empezamos a estar un poco en paz. Nuestra mente está alterada porque pues, es dual. De la dualidad surge la ignorancia. De la ignorancia surgen los estados emocionales conflictivos. De los estados emocionales conflictivos surgen las acciones negativas, y de las acciones negativas surge el sufrimiento y el karma. Nos estamos generando karma en todo momento, porque estamos sembrando en negativo, porque nosotros por dentro estamos en lucha. Entonces un poco la meditación viene un poco a darnos ese control de la mente, para que en vez de estar generando acciones negativas, cada vez tengamos más la posibilidad de generar acciones positivas, de pasar de ese karma a ese dharma. Y bueno, pues ¿qué más ventajas tiene la meditación? De hecho, también se está utilizando cada vez más en los colegios, a niños desde que son muy pequeños, y qué suerte, ¿no? Porque realmente si a un niño que todavía se está moldeando, pues le enseñas a meditar de pequeño, pues se va a convertir en un adulto muchísimo más pacífico, y eso es lo que necesitamos en el mundo, cada vez más niños, porque pues los adultos al final
nos convertimos en ese tipo de infancias que hemos tenido. Según la infancia que hemos tenido, vamos a ser de una forma o de otra. Pues se requieren niños felices, se requieren niños pacíficos, se requieren niños que empiecen a estar como educados más en el ser que en el hacer, la competición y en todo ese tipo de cosas. ¿Qué más ventajas tiene la meditación? Es que son tantas, de verdad, que es como os diría, poneros a meditar, pero ya, aunque os cuesta al principio, pero con el tiempo vais a dar cuenta que no podéis vivir ya sin eso. Es como que un estilo de vida sano y saludable al final también engancha porque genera endorfinas, y el deporte, la meditación, y te das cuenta que al final es como que estás cada vez más en paz contigo mismo y eso se transmite al final. Pues muchísimas cosas. Como he dicho antes, mejora la neuroplasticidad dentro del cerebro, incluso nos puede hacer más inteligentes, puede ayudar a resolver, a prevenir y a resolver un montón de enfermedades, porque tener en cuenta que ya se ha demostrado que las enfermedades no las ocasionábamos nosotros la mayor parte de las veces con nuestro estilo de vida, sobre todo a través de la calidad de pensamientos que tengamos y las emociones. Creamos una serie de densidad que al final se somatiza en el cuerpo. Entonces al final, si nosotros empezamos a tener control sobre el pensamiento y las emociones y tenemos unos pensamientos positivos y unas emociones positivas, pues es muchísimo más difícil que nos enfermemos. Mejora el sistema inmune. O sea, por lo mismo, por eso una persona que está sana, que come sano, que medita, que tiene calidad de pensamientos, su sistema inmune va fenomenal y es mucho más difícil que se enferme. De hecho, yo, por ejemplo, en muchas ocasiones a lo mejor he visto que estaba ahí en un proceso de gripe, y a lo mejor me he puesto a meditar, he hecho visualizaciones, a conectar un poco con la sensación en el cuerpo, y lo que a lo mejor me iba a durar una semana, pues a lo mejor me ha durado unas horas, un día o dos como mucho. Y bueno, pues así en general ayuda también a la presión arterial, al corazón. Bueno, no sé, es que son muchísimas ventajas el aprender a meditar. Entonces, bueno, pues yo por mi parte os lo recomiendo porque os va a transformar la vida. Si queréis ser felices, yo creo que la meditación es una de las prácticas que más ayuda a tener calma, a estar en paz con nosotros mismos y a la larga encontrar la felicidad. Y nada, pues bueno, espero que... Me parecía súper importante hacer un vídeo para hablar de la meditación, porque es que la meditación es la base, la base. Espero, como siempre, que os sirva de ayuda. Así que nada, me despido, un vídeo más, un besito que os mando, y a ser felices, que es que realmente estamos en el mundo para eso. Hasta luego.